En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestros esfuerzos, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del alma, tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busque salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Santa María, trono de la sabiduría. Bien, continuamos nuestras meditaciones de estos ejercicios espirituales. Después de haber contemplado ese amor de Dios, después de haber contemplado nuestra miseria, después de haber contemplado nuevamente esta mañana este amor de Dios que quiere hacernos esposas suyas y desposarse con nuestras almas, reconociendo nuevamente nuestra impotencia, nuestra pequeñez, nuestra imperfección. ¿A quién vamos a recurrir? ¿A quién vamos a acudir para poder corresponder, para poder amar, para poder estar mínimamente a la altura de ese amor? Pues no nos queda más que recurrir a aquella de la que dice San Bernardo en su oración, que nunca se ha escuchado, nunca se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a ella, implorando su auxilio y su socorro, haya sido desamparado. Tenemos que acudir a María Santísima. Ella es nuestro modelo de amor a Jesús y ella es nuestra maestra en ese amor y ella es la que nos puede ayudar a crecer día a día en ese amor. Segunda meditación de este día, seguir a Jesús con María. El Señor nos ha llamado a su seguimiento, quiere desposarse con nosotros y nos da una compañera, modelo, maestra celestial, que es su Madre bendita que intercede por nosotros. Jesús tiene siempre consigo a su Divina Madre, nunca se separan el uno del otro. Recordamos el episodio bíblico de la crucifixión. San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Y en este Evangelio, que quizás desde nuestra mentalidad o nuestra piedad, vemos como Jesús en la hora de la muerte encomienda a su madre, ¿no?, a su discípulo amado, para que no quede sola, pero realmente es al contrario. Es Jesús el que encomienda al discípulo a su madre. Es Jesús el que encomienda a todos sus discípulos amados, a su iglesia
y a cada uno de los que creerán en Él a lo largo de los siglos, a la encomienda, al cuidado de María Santísima. Mujer, ahí tienes a tu hijo, mujer, ahí tienes a tus hijos. María Santísima es el lazo que nos une con Jesús. Ella es aquella que una y otra vez nos atrae como madre amorosa hacia aquel que es nuestro Salvador y Redentor. Cuántos milagros, ¿verdad? Cuántas historias en los libritos de piedad, en las hagiografías de los santos, donde la intercesión de María Santísima ha logrado que aquellos pecadores, aquellos que vivían alejados, volviesen a la fe. Un pequeño gesto de amor hacia María Santísima, una flor cortada en el jardín para llevarle a su altar, una lágrima derramada ante su altar, una oración, una queja balbuceada ante su sagrada imagen, ha sido la ocasión para que María Santísima nos tendiese ese lazo hacia su Hijo Jesús, hacia su Hijo Jesús. Estamos en el mes del Rosario, ¿verdad? Y en alguna representación, así como la de la Virgen del Carmen con su escapulario, o incluso la Virgen de la Merced también, se representa a María Santísima tendiendo su mano y como las almas se agarran a ella, ¿no? Preciosísimo es la pintura del Greco, ¿verdad?, del entierro del Señor de Orgaz que conservamos ahí en la parroquia, ¿no? Como ese hombre que obró obras de caridad y de misericordia, enterrado, según cuentan, bajaron del cielo San Agustín y San Esteban, y cómo el Greco supo expresar esa entrada del justo en la eternidad por medio de ese vientre materno entre las nubes, del alma de un niño, y la primera que lo recibe, la primera que lo acoge es María Santísima. Ella es lazo que nos une siempre con Jesús. Y han pasado esos años terribles, ¿verdad?, donde se nos quería quitar la devoción a la Virgen Santísima. Esos años donde el protestantismo en la Iglesia Católica quería dejarnos las devociones más tiernas y más amables a los fieles. Ya ha pasado todo eso. El Papa Juan Pablo II, con ese lema suyo del pontificado Totus Tuus Maria, nos ha recordado que a Jesús por María. Y no hay otro camino, no hay otro camino, a Jesús por María. La devoción a María Santísima es prenda segura de salvación. La devoción a María Santísima nos predestina a la gloria del cielo. Quien es devoto de María no se condena, dicen los santos. Quien es devoto de María no se condena. San Buenaventura llega a decir que hay una novena bienaventuranza. Bienaventurados los devotos de la Virgen María, porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. La vida de María es la vida de Jesús maternizada en mí. Se me ha caído un botón. Para muestra, un botón. Que soy débil e imperfecto, ¿no? Claro, todos tenemos la experiencia, ¿no? En casa, en familia, ¿no? Cuando alguna cosilla nos pasaba, cuando alguna cosa habíamos hecho mal, cuando alguna trastada habíamos formado, ¿a quién acudíamos? A mamá. Porque papá, con su seriedad, con su autoridad, nos daba un pelín de miedo. Entonces, ¿a quién acudíamos para que intercediera por nosotros? A mamá. Nuestras mamás, la Virgen Santísima, hacen como Rebeca, ¿verdad? Que llevó a Jacob y le dijo: tú cúbrete con la piel del cabrito, llévale el guiso a tu padre y vas a recibir la bendición. Lo trata así San Luis María Grignon de Montfort en el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen Santísima, ¿no? Dedica todo un capítulo a esa historia bíblica para enseñarnos, para mostrarnos el papel de María hacia nosotros, ¿no? Para con Jesús. El rosario, dice el Papa Juan Pablo II, en aquella encíclica Rosarium Virginis Mariae, creo que se llamaba así, decía que la contemplación de los misterios del Santo Rosario
es ver al Hijo con los ojos de la Madre. Es ver al Hijo con los ojos de la Madre. Y así María Santísima es para nosotros ese reflejo de Jesús, para que nosotros podamos llegar a Jesús. Si han leído las memorias de Sor Lucía de Fátima, los niños comparaban los astros, ¿verdad? El sol y la luna, ¿no? El sol era para ellos nuestro Señor Jesucristo, la luna, que refleja la luz del sol, era la Virgen Santísima, ¿no? Y decía Jacinta en su inocencia, ¿no?, que ella mirando al sol se deslumbraba, ¿no? Prefería ver la luna porque recibía la luz del sol, pero no se deslumbraba, ¿no? María Santísima. Es la vida de Jesús maternizada para nosotros. María Santísima podemos decir que es la gracia de Jesús. Ella, que es la toda llena de gracia, ha sido constituida medianera, dispensadora, administradora de las gracias de Dios. Lo dicen los santos, no hay gracia que Dios conceda al mundo, sino es por la mediación de María Santísima. San Bernardo le llama acueducto, por el cual llegan a nosotros las gracias divinas. Porque si Dios quiso darnos la gracia más grande, que es el mismo autor de la gracia, que es su Hijo Jesucristo, la gracia más grande nos la dio por María, también las otras gracias menores nos las da por medio de María Santísima. María Santísima es el Espíritu de Jesús formado en mí, por la bondad y ternura de su divina Madre. El título de Madre de la Virgen Santísima no es un título, vamos a decir, honorífico que le queremos dar, pero que no tiene realidad. No, ella es realmente madre y tiene una misión espiritual en nuestras almas de engendrarnos a la gracia, En una palabra, María es nuestra celestial maestra, es nuestra madre según la gracia, para educarnos y formarnos en el espíritu, en la santidad y en el amor de Jesucristo. Hubo un seminarista aquí en Toledo, de origen gallego, y tenían las costumbres, no sé muy bien, creo que era en el rezo de completas, de hacer una breve biografía del santo del día siguiente. Y este hombre siempre concluía, cuando le tocaba a él, la biografía del santo diciendo: San Fulanito era devotísimo de la Inmaculada Concepción y del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? A lo mejor un santo del siglo I o tal, que devoto del corazón de Jesús era y de la Virgen Santísima, ¿no? Pero que en ese sentido no había ese registro, ¿no?, de esa espiritualidad, porque el Sagrado Corazón, pues la espiritualidad, vamos a decir, tiene su explosión a partir de Santa Margarita María de Alacoque, y es cierto que la Inmaculada Concepción es una verdad de la Iglesia siempre, pero que así como devoto de la Inmaculada Concepción de María, pues un mártir del siglo II, pues lo sería, ¿no? Pero queda como un poco anacrónico por la expresión, vamos a decir. Quedan anacrónicas esos dos títulos, ¿no? Devoto del Sagrado Corazón, devoto de la Inmaculada Concepción de María. Pero es que no hay otra. Realmente no hay santidad, no puede haber santidad sin devoción a María. Busquen un santo que no haya sido devoto de la Virgen Santísima. No existe. Porque la devoción a María no es algo más en nuestra religión, sino que forma parte de ese núcleo central de nuestra religión, de nuestro amor a Dios, de nuestro amor a Jesucristo. Por lo tanto, si queremos que María forme en nosotros el espíritu, la santidad, el amor de Jesucristo, tenemos que seguirla, tenemos que amarla, tenemos que imitarla. La verdadera devoción a la Virgen Santísima no consiste principalmente en hacerle, vamos a decir, obsequios de ofrendas, de votos, de oraciones, inscribirnos en alguna de sus cofradías. No es especialmente eso. Puede serlo, pero principalmente la devoción a la Virgen Santísima, dice San Luis María Griñón de Montfort, es la imitación de sus virtudes.
aquello que decía una venerable, no me acuerdo el nombre, que quien me vea, madre, te vea. Que quien me vea, madre, te vea. Que quien me vea, te vea. Por tanto, hemos de pedirle a la Virgen Santísima que nos haga vivir de su amor a Jesús. No me acuerdo tampoco de memoria la oración como dice, pero es esa oración que se propone en los devocionarios para después de la comunión a la Virgen Santísima, ¿no? Donde se le pide a ella que ame a Jesús en nosotros, ¿no? Es una oración bellísima, voy a buscarla por aquí, después de la comunión. Oh María, Virgen y Madre Santísima, he recibido a tu Hijo amadísimo, que concebiste en tus inmaculadas entrañas, criándolo, alimentándolo con tu pecho, y lo abrazaste amorosamente en tus brazos. Al mismo que te alegraba contemplar y te llenaba de gozo, con amor y humildad te lo presento, te lo ofrezco, para que tú lo abraces, lo ames con tu corazón, y lo ofrezcas a la Santísima Trinidad en culto supremo de adoración, por tu honor y por tu gloria, por mis necesidades y por las del mundo entero. Te ruego, Madre Santísima, que me alcances el perdón de mis pecados, gracia abundante para servirte desde ahora con mayor fidelidad, y por último, la gracia de la perseverancia final. Que tú lo ames, que tú lo abraces, que tú lo quieras en esta comunión, en este Jesús que ha venido a mí en la Sagrada Comunión. Bien, vamos a pedirle a la Virgen Santísima que nos dé su amor, que nos enseñe a amar. Y para eso vamos a preguntarnos cómo era el amor de la Virgen Santísima por Jesús. Y en primer lugar, el amor de la Virgen por Jesús es un amor soberano, es decir, total, exclusivo, a Jesús. ¿A quién amaba María? A Jesús. Y solamente a Jesús. Él era el niño de sus ojos, nunca mejor dicho. En ella estaba toda su atención. María Santísima no tenía su corazón partido, dividido. No. Estaba inflamado en caridad, en amor de Dios. Dicen los santos y no exageran, porque de María, como dice ese axioma de teología, de María nunquam satis, de María Santísima no diremos nunca suficiente. Que el amor de María, la caridad de Nuestra Señora, supera a todos los ángeles y santos y hombres juntos de toda la historia de la humanidad. En expresiones, el amor de María es un océano sin riberas. Un océano sin riberas. Ese es el corazón de María y su amor. Y además un amor que se va inflamando, que va creciendo, que va aumentando. Ella es llena de gracia siempre, pero esa gracia aumenta en María Santísima, hasta el momento de su asunción. ¿Por qué muere María? ¿De qué muere María? Muere de amor. Muere de amor. Morimos de enfermedad, morimos porque nos matan. No, María Santísima muere extasiada de amor. Extasiada de amor. Es tanto el amor de Dios que tiene en sí que el cuerpo ya rompe, ya no puede. El amor, ¿no? La abrasa, ¿no? La abrasa. El amor de María Santísima por Jesús es amor soberano. Ella se ama a sí misma, pero en Jesús. Y ama a su prójimo, pero le ama en Jesús. Esta ha de ser también nuestra regla. Solo Jesús. Y el amor a mí en Jesús, y el amor a mi prójimo en Jesús. Esta ha de ser nuestro principio, nuestra regla. Amar solamente a Jesús. Solamente vale la pena amar a Jesús. En esa regla de caridad hacia el prójimo hay esos tres principios, ¿verdad? Que es bueno recordar. Cuando mi bien material
y el bien de mi prójimo, o ante mi bien material y ante el bien material de mi prójimo, por caridad debo escoger el bien material de mi prójimo. Si yo tengo unas perrillas ahorradas, pero mi vecino, el pobre, me ha venido a pedir porque no tiene para comer, pues yo debo sacrificar mi bien material, mis perrillas, para darle comida a mi prójimo. Ante el bien espiritual de mi prójimo y el bien material mío, he de escoger nuevamente el bien espiritual de mi prójimo. Es decir, aquellas cosas que sean buenas para su salvación, que dependan de algo mío, debo sacrificarlo. Pensemos, por ejemplo, en todas esas personas benefactores. Ahora vamos a comenzar el mes de noviembre. Hay que rezar por los benefactores del instituto, los particulares de cada uno que nos han ayudado en nuestra vocación, pero también a aquellos que generosamente, desinteresadamente, han ayudado a la Iglesia en sus diversas realidades, han ayudado también al instituto. El rogar por los benefactores, por aquellos que nos han hecho el bien y nos han ayudado a poder realizar nuestros apostolados. Ante el bien espiritual de mi prójimo y el bien material mío, sacrificar mi bien material. Y la tercera, ante el bien espiritual mío y el bien espiritual de mi prójimo, hay que escoger mi bien espiritual, mi salvación. De nada me serviría, ¿no?, salvar al prójimo si yo me condeno, lógicamente, ¿no? Y eso, por ejemplo, para nosotros los sacerdotes, ahora en esta situación de crisis, de tanta escasez, que nos vemos enrolados en un activismo tremendo, descuidando nuestra propia vida interior muchas veces, en pro de hacer el bien a los demás, alto, no te engañes, no te engañes. Si tú no te salvas, ¿de qué te va a servir salvar al prójimo? ¿De qué te va a servir salvar al prójimo? Entonces, ante el bien espiritual del prójimo y el bien espiritual mío, debo escoger el bien espiritual propio. Ese es el amor a nosotros mismos ordenado, ¿no? Ordenado. Cuando aquel joven se acerca a Jesús, aquel letrado, y le pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Amarás al Señor tu Dios. Muy bien. Y el segundo semejante a este. Y al prójimo como a ti mismo, ¿no? 3 amores. Amor a Dios, amor al prójimo, amor a nosotros mismos, ordenado. Amor ordenado a nosotros mismos. Porque sabemos que hay también un amor desordenado. El egoísmo no deja de ser un amor desordenado a nosotros mismos. Lo que llamamos amor propio no deja de ser un amor desordenado a nosotros mismos, ¿no? Bien. El amor de María Santísima a Jesús es soberano, solo Jesús. Y al prójimo y a nosotros en Jesús. El amor de María Santísima es amor puro, porque ella es la toda pura, la inmaculada, la toda santa. En ella no hay retorcimientos, no hay escondimientos. En ella todo es puridad, todo es claridad, todo es limpieza, todo es inmaculado, todo es recto, puro, todo. Ella está libre de toda imperfección y, por tanto, de todo amor propio, de toda estima propia, de todo egoísmo. María Santísima no quiere más que a Jesús. María no vive más que en Jesús. María no desea más que Jesús. Su voluntad es la voluntad de Jesús. Sus sentimientos son los sentimientos de Jesús. Dirá San Juan Eudes que el corazón de Jesús y el corazón de María eran una sola cosa. Una sola cosa. No había distinción. El corazón de Jesús es el corazón de María, el corazón de María es el corazón de Jesús. Porque estaban unidos por una misma voluntad, por un mismo deseo, por un mismo afecto, por una misma entrega, ¿no? Por una misma entrega. María Santísima no ambiciona, no quiere más que una cosa: inmolarse por amor y gloria de Jesús. Ecce ancilla Domini. Son las palabras de su ofertorio y de su sacrificio. He aquí la esclava del Señor. Aquel plan que ella había proyectado, ¿verdad?, de virginidad
y que parecía que el anuncio del ángel lo ponía en entredicho, aquellas bodas con San José, su propia fama ante el pueblo y ante la gente, su propia familia, echanci la Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Son las palabras de esta corderilla divina preparada por Dios para inmolarse puramente en el holocausto de la propia vida al servicio de Jesús. Es el fiat de Nuestra Señora, que se renueva en cada una de ustedes por la profesión. También ustedes se han inmolado con Cristo. Fíjense que hay escritos, ¿no?, muy hermosos, ¿no?, donde la consagración religiosa se une, ¿no?, se une la idea, ¿no?, con la inmolación, con el sacrificio, ¿no?, con esa victimación, con esa entrega con Jesús. Realmente, a veces, pues la ordenación sacerdotal habría que vivirla así también, ¿no? Yo a veces le digo, ¿no?, porque, pues, la inconsciencia, no lo sé, pero cuando los jovencillos sacerdotes, ¿no?, salen del seminario tan entusiasmados, ¿no?, la ordenación, llevan tantos años esperando, la verdad, que parece que nunca llega su primera misa, todo es felicidad, todo es alegría, todo es felicitaciones, ¿no? Y a veces le digo a algún amigo, ¿no?, en la ordenación nos han puesto una corona, pero una corona de espinas. Una corona de espinas. De hecho, en alguna orden, los carmelitas, por ejemplo, tenían la costumbre, en el día de la profesión, de poner una corona de flores. En muchas congregaciones, vamos, pero ahora me viene a mí alguna foto que he visto, ¿no?, de los carmelitas, ¿no? Una corona de flores, pero que son espinas, corona de espinas, ¿no? En la profesión religiosa entramos en ese momento de la pasión, de ofrecernos junto con Cristo, ¿no?, para ser hostias puras, santas y agradables a Dios. Ofreceos, dice el apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, si no me equivoco. Ofreceos como hostias puras, santas y agradables a Dios nuestro Señor. El amor de María es soberano, solo Jesús. El amor de María es puro, no hay otra intención que la de entregarse totalmente a Él, sin buscar beneficios, sin buscar consuelos, sin buscar otros intereses, solo por Jesús. Y el amor de María Santísima es generoso, un amor sin condiciones. Se niega a sí misma por seguir a Jesús, a donde quiera que vaya. Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas, participando de todas sus privaciones y de todos sus sacrificios. Yo no sé si es San Francisco, si es Santa Clara, uno de los dos, dicen, alabando la pobreza, ¿no?, diciendo, qué amable es la pobreza, ¿no?, que el Hijo de Dios la tomó para sí y para su Madre Santísima, ¿no? María Santísima participa de esas privaciones, de esa cruz que marca la vida de nuestro Señor desde su nacimiento. Dispuesta se halla a huir con el niño de Dios a Egipto, a un país en un país inhospitalario, idólatra y cruel. María Santísima quiere participar de la pobreza de los trabajos de su Hijo para reparar la gloria del Padre por los pecados de los hombres, para nuestra salvación. María Santísima quiere unirse a la misión divina de su Hijo y escoge las mismas circunstancias en que Jesús es humillado, calumniado, perseguido, porque así se muestra entonces para sufrir con Jesús. Ella no se oculta, ella no se esconde, ¿no? Y la vemos en la pasión. El Vía Crucis nos la pone en la calle de la amargura, ¿verdad?, siguiendo a Jesús. Y la pone en el Evangelio al pie de la cruz.
Justa croce. Justa croce. El amor de María a Jesús la hará subir con él al Calvario, para allí sentir sus dolores. El amor la hará triunfar de la muerte, para sobrevivir a la muerte de Jesús y la agradecer en la tierra, lejos de su amado, unos 25 años. ¿No? Ha sido un milagro, ¿no? Que María Santísima no haya muerto de dolor, porque su alma fue traspasada por esa espada, ¿no? La transfixión del corazón de María, ¿no? Ante el dolor de su hijo. 2 martirios, el martirio cruento de su hijo en la cruz, el martirio espiritual de María Santísima, ¿no? Reina de los mártires, ¿no? Reina de los mártires. Y además es que al pie de la cruz, dicen los santos, que María Santísima realiza una función sacerdotal, porque su muerte no le dolería tanto como el tener que haber hecho aquello que Dios privó a Abraham de hacer. María Santísima sí que tuvo que sacrificar a su hijo predilecto, amado, a su amor, que era su Jesús. Ella que lo tuvo que ofrecer en la cruz al Padre para reparación de su gloria y para la salvación de los hombres. Sí, quedaos, oh María, con vuestros hijos del Calvario, porque habiéndonos dejado Jesús, ¿qué va a ser de nosotros sin ti que eres nuestra Madre? Tenemos necesidad de vos para oír hablar de nuestro Padre, para aprender a conocer y amarle, para hacer que vivan en nosotros su espíritu, sus virtudes y su vida. ¿Es mi amor como el de María? ¿Es mi amor a Jesús soberano, como el de la Virgen Santísima, generoso, puro? Ya tenemos materia de consideración. Nos invita San Pedro Julián Aymar a renovar nuestra consagración a la Virgen. La segunda parte de la meditación es la vida de Jesús y de María en mí. Leemos el capítulo 2 de Lucas, versículos 15 al 19. Cuando los ángeles se marcharon al cielo, después de anunciar a los pastores el nacimiento del Mesías, estos se decían unos a otros: vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido, que el Señor nos ha comunicado. Fueron corriendo y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Por 2 veces, en este episodio y en el momento de la pérdida del niño Jesús, nos dice el evangelista, María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Vamos a pedirle a María Santísima que nosotros también seamos hombres de vida interior, hombres de espíritu, y que en nuestro interior, en nuestro corazón, estemos meditando, rumiando constantemente esto, conservándolo dentro de nosotros, meditándolo, porque de esto se alimenta, ¿no?, nuestra inteligencia y se alimenta también nuestra voluntad. Tenemos la obligación de vivir la vida de Jesús si queremos llegar al cielo. En los elegidos solo a su Hijo corona Dios Padre, por lo que Jesucristo debe ser mi regla de vida. Cuando lleguemos al cielo, ¿qué es lo que el Padre Eterno espera encontrar en nosotros? Que Jesucristo esté formado en nosotros. Dice el apóstol también San Pablo, ¿no? Que se forme en nosotros la imagen de Cristo Jesús. Para, como Él, poder decir, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso tenemos que meditar constantemente una y otra vez la vida de Jesús, para que mediante la contemplación, mediante esa conservación en nuestro corazón, mediante esa continua mirada a nuestro amor, lo imitemos. Muy cerquita de Él, pues vayamos cada vez pareciéndonos más a Él, ¿no? Suele pasar
que a veces hay matrimonios donde ya cuando ya son mayores, ella y él se parecen muchísimo. Se parecen muchísimo. Es el fruto del amor, ¿no? El amor conlleva la identificación, la asimilación, ¿no? Se aman tanto que tienen los mismos gustos, los mismos pareceres, la misma voluntad, los mismos deseos, e incluso físicamente acaban pareciéndose, ¿no? Bien, pues ese ha de ser nuestro deseo, que acercándonos a Jesús, estando junto a Él, nos parezcamos cada día más a Él. Y con ello, con la ayuda de aquella que es nuestra Madre y Maestra, nuestro modelo, María Santísima. Consideremos la vida del Espíritu de Jesús. El pensamiento de Jesús se encuentra constantemente en Dios y es totalmente de Dios. Nunca le perdía de vista. En todas las circunstancias veía su alma a Dios por la unión hipostática, porque en Jesús se da la unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana. Una sola persona, la del Verbo eterno, dos naturalezas, la divina y la humana, sin mezcla ni confusión, Dios y hombre, perfecto Dios, perfecto hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque vivimos una época actual de neoarrianismo, donde se niega la divinidad de Jesús, donde se presenta un Jesús simplemente en clave antropológica, filantrópica, de amigo de los hombres, un hombre especial, incluso un tipo, vamos a decir, un hombre que llegó a una experiencia religiosa singular. No se equivoque, Jesús es Dios, Jesucristo es Dios. Y esto incluso en algún manual de teología escrito, donde los milagros ya no son milagros, son enseñanzas espirituales. No, claro que tienen enseñanza espiritual, pero el milagro fue un hecho histórico, y es lo que la Iglesia siempre ha defendido, ha proclamado, ¿no? Verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús, lógicamente, estaba unido al Padre y al Espíritu Santo. No hubo ni un solo instante donde Jesús no viese la providencia, la sabiduría, la bondad y las potencias divinas. De ahí aquella facilidad para conversar con su Padre, para estar unido con Él en medio de las ocupaciones más absorbentes y para pasar repentinamente de la acción a la contemplación. ¿Cuántos ejemplos nos ha dado Jesús en el Evangelio de oración? Se retiraba, buscaba la soledad, en la noche se apartaba de sus discípulos. Este es Jesús, y era Dios, y estaba unido al Padre y al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Jesús ora. Y así es como vivió María Santísima, pensando siempre en Jesús. No había pensamiento en ella que Él no dirigiese. Las divinas palabras de Jesús, que incesantemente meditaba, eran su luz, su verdad, su vida. La vida de Jesús es constantemente pensar en su Padre. La vida de María Santísima, pensar en Jesús. Tenemos que estar entusiasmados. Esta palabra entusiasmado viene en su raíz del griego, entheos, en Dios, endiosados, estar abismados, ¿no? En la contemplación de Dios, en la contemplación de Dios. Es lo que se llama, ¿no? También en la práctica de la espiritualidad, guardar la presencia de Dios. Que algunos santos no perdieron, mantuvieron toda su vida. Estaban en el mundo con los pies en la tierra, ocupados en sus trabajos, pero con su mente en Dios continuamente. Y su vida se convirtió en una oración constante. Es lo que nosotros tenemos que aspirar, es lo que debemos desear, que nuestro día a día completo sea un estar con Jesús,
un estar con Jesús. Hemos de imitar a la Virgen Santísima. Hemos de pensar en Jesús. Hemos de pensar en su espíritu, en su gracia, en sus virtudes, en su amor, viviendo para eso en Jesús y haciendo lo posible para que su recuerdo, su presencia sea habitual, familiar en nosotros. Que así todos nuestros pensamientos serán muy puestos en razón, santos y fecundos, porque quien está unido al Señor es con Él un mismo espíritu. Esto requiere un hábito, esto requiere un aprendizaje, esto requiere un ejercicio de virtud, pero es posible, con la ayuda de Dios y el poquito que tenemos que poner nosotros. Al sonido de las campanas, a las horas, mediante pequeñas, vamos a decir, estrategias que nos hagamos para recordar la presencia del Señor. Para recordar, fíjense, pues la casa, ¿no?, que tienen tan hermosa, llena de imágenes, llena de representaciones del Señor, de la Virgen, de los santos. Aquello de San Bernardo tan bonito, ¿verdad? Cada vez que pasaba por el claustro, Ave María, le decía aquella estatua que había de la Virgen Santísima en el centro, ¿no? Y ya cercana a su muerte, escuchó de aquella estatua decirle, Ave Bernardo, ¿no? Ave Bernardo. Tenemos que estar continuamente levantando nuestro espíritu a Dios. ¿Qué es oración? Elevación de la mente a Dios. Tenemos que estar continuamente levantándonos. Tenemos vocación de águilas, para volar muy alto y no de estar como las gallinas, que ya saben lo que hacen las gallinas, ¿no? Picotean continuamente en el suelo. Bien, ¿cómo juzgaba Jesús? El juicio de Jesús estaba formado por el juicio de su Padre. Él mismo declara, yo no juzgo a nadie, según oigo de mi Padre, así es como juzgo. Bien sabía Jesús cuáles eran los juicios de su Padre, sobre cada persona, sobre cada cosa, sobre cada acontecimiento. Y para conformarse a Él todo lo juzgaba sabia, justa y equitativamente. Así María Santísima, ¿cómo eran sus juicios? Como los de su Jesús. Juzgaba de una cosa en conformidad a Jesús, pidiéndole siempre en todo consejo. No juzgaba a ella por su propio criterio, por su propia mirada, por su propia, vamos a decir, lo de ayer, ¿no? Simpatías, antipatías. No, juzgaba como juzga Jesús. Y es lo que necesitamos. Por eso hay que pedir al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Danos tu don de sabiduría, danos tu don de consejo, danos tu don de entendimiento, para juzgar, para ver, para entender, no a lo humano, sino a lo divino, María Santísima es reina de la sabiduría, trono y asiento de la sabiduría, porque ella juzga según Dios, según su Hijo Jesús. Y aquí podemos preguntarnos, ¿de dónde proceden nuestros malos juicios? ¿De dónde proceden nuestros malos errores? Pues de que hemos juzgado nosotros y no hemos consultado a Jesús y a María. Jesús, ¿qué pensar de esto? Jesús, María Santísima, enseñarme a ver la claridad de este asunto, de esta situación, ayudarme a discernir. Y si pedimos luz, la luz viene, si la luz viene. Pero nosotros no dejamos de ser bombillas fundidas, ¿eh? Y una bombilla fundida no alumbra. Tenemos que ir a aquellos que son la fuente de la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas. No nos equivocaríamos nunca al juzgar si antes de juzgar le preguntásemos a Jesús, Jesús mío, ¿tú qué piensas de esta cosa? ¿Cómo la juzgarías tú? No erraríamos en cuanto a la verdad y no faltaríamos a la caridad. Hay un dicho, ¿verdad? De lo que te digan, nada. Y de lo que veas, la mitad. De lo que te digan, nada. Y de lo que veas, la mitad. Los refranes son muy sabios, ¿eh? Tienen mucho de teología.
mucho de teología. Porque nuestra mirada no mira bien, no ve bien, y nuestro oído no oye bien. ¿Cómo era la vida del corazón de Jesús? Hemos visto la vida de su alma, su pensamiento, hemos visto la forma de que Jesús juzgaba. Vamos a ver la forma de que Jesús amaba, ¿no? El amor sigue al pensamiento. El corazón ama lo que la inteligencia estima. Cuando está todo ordenado, ya sabemos que el pecado original vino a descolocar las cosas, ¿no? Y nuestras pasiones por medio de la concupiscencia nos hacen incluso amar, desear lo que es malo. Pero cuando la recta razón está bien formada, ella es la que impera, la que nos mueve a amar el bien, lo verdadero, lo bueno. Decía una vez un fraile, me pareció muy gracioso, me dice, Dios es muy sabio, Dios es muy sabio. Y mira, en nuestra propia naturaleza nos dejó el orden de las cosas. La cabeza arriba, el pensamiento arriba, la inteligencia arriba. Después el corazón para que obedezca. Y después el estómago, que también es importante, me dijo el fraile, tenía una buena barriga. También es importante, pero está en tercer lugar, ¿no? Primero la inteligencia, que mueva al corazón. Y después, pues, satisfacer las necesidades materiales del cuerpo, ¿no? La comida. Bien. Pues bien, Jesús, unido al Padre por su mente, lo estaba de igual modo perfectísimamente por el corazón. Vivía del amor de su Padre, haciéndolo todo por amor sin dejar cosa que no sacrificase al amor de Dios. Procurar su gloria, reparar las injurias hechas a la divina majestad, hacer que todas las criaturas amasen a Dios y le conocieran. Tal era el fuego que vivificaba y consumía el corazón de Jesús. Tal es su alimento y su vida. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Por eso no daba oídos a la naturaleza y a sus repugnancias. Amar a su Padre y hacer que se le ame, eso es todo Jesús. Amar a su Padre y hacer que se le ame, eso es todo Jesús. La voluntad de Jesús tenía su voluntad divina, también su voluntad humana. La voluntad humana de Jesús estaba totalmente, perfectamente unida a la voluntad divina, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, en el momento de la pasión, en el huerto de los olivos, cómo en la naturaleza humana del Señor experimenta el miedo, el temor, el terror ante la muerte, la pasión, ¿no? Y fijaos este detalle hermosísimo, ¿no? Este episodio, ¿no?, de la vida del Señor, que para nosotros es tan aleccionador y que nos da tanto consuelo, ¿no? Que no somos superhombres, ¿eh? El que se crea superhombre va derechito a la derrota, ¿no?, al fracaso, ¿no? Somos muy frágiles. Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. A veces alguna persona, ¿no?, se viene preocupada y dice, Padre, es que me quejo a Dios, le reprocho, ¿no?, porque pues las condiciones de la vida, esta cruz que me ha enviado. Bueno, no se preocupe, no se preocupe. Mire cuántos salmos hay en la Sagrada Escritura. ¿Cuántas veces se queja el rey David? Enfermo, perseguido, acosado, traicionado, maldecido. Pero siempre que nuestra queja termine en una aceptación de su voluntad, al modelo de Jesús. Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros, el Señor no nos desoye, no nos desatiende, no se va a enfadar con nosotros si como gesto de amor, ¿no?, y de ese niño que va junto a su padre o a su madre, ¿no?, y le protesta y le dice, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero siempre que nuestra oración termine en hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad y no la mía, ¿no? El amor de María Santísima es también como el amor de Jesús.
Amar a Jesús, vivir de Jesús, sufrir por Jesús, dar a conocer a Jesús, hacer que todos los corazones amen a Jesús, consagrarle todos los movimientos del propio corazón. Tal era el amor de María. Y fijémonos en nuestra alma, fijémonos en nuestro corazón. ¿Cuál es el principio de vida de nuestro corazón? ¿Vive Jesús en nosotros? Examinemos nuestros pensamientos. Si van a Jesús, es que amamos a Jesús. Si no pensamos en Jesús, es que no le amamos, porque cuando se ama, se piensa. Los enamorados están continuamente pensando, el uno en el otro, el uno en el otro. Y cuanta más distancia hay y separación, más se aviva ese deseo, porque al no tenerlo, al no poder gozarlo, de su vista, de su presencia, de su amistad, se enciende todavía más el deseo, ¿no?, de verlo, de recordarlo, ¿no? Si nuestro pensamiento habitual es Jesús, es que le amamos. ¿Cuáles son nuestros deseos espontáneos, suaves y fuertes a un mismo tiempo? Si deseamos servir a Jesús y darle gloria, es que amamos a Jesús con amor soberano. Si pensamos en otras cosas, es que nuestro amor es muy pequeñito, ¿no? ¿Cuáles son nuestros temores y nuestras tristezas? Si nacen de haber ofendido a Jesús, de haber perdido su amor, de no amarle suficientemente, de ofenderle, si nuestro temor y nuestra tristeza nace de ahí, es que amamos a Jesús. Si nuestro temor o nuestra tristeza tienen otras fuentes, otro origen, es que no hay amor de Jesús o hay muy poco. ¿A dónde se dirige nuestro corazón? Las primeras impresiones, nuestras primeras alegrías. ¿Allí donde está Jesús o a otras cosas? Allí donde está nuestro corazón está nuestro tesoro, ¿no? Donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. ¿Quién te da fuerzas en el combate? ¿Quién te excita en medio de los sacrificios? ¿Quién te consuela en la tristeza? ¿Quién te da sosiego en la agitación? ¿A quién confías el secreto de tus penas? ¿Es por ventura Jesús? ¿Hacia quién te diriges primero en la ingratitud y el abandono de las criaturas? Cuando hay que sufrir el desprecio, el rechazo, el que nos ignoren. ¿A Jesús? ¿Y nada más que a Él? Consuélate y alégrate porque amas a Jesús si es así. Él es el centro y la vida de tu corazón. El centro y la vida de tu corazón. Bien, la mente de Jesús, los juicios de Jesús, los sentimientos de Jesús. Vamos ahora por la parte menos importante, las acciones de Jesús, que deben ser el reflejo de lo interior, ¿no?, de lo interior de nuestra alma, ¿no? No digo menos importante, en Jesús todo es importante, vamos, pero que nosotros damos mucha importancia a las obras, pero es más importante lo de dentro, ¿no? Las obras manifiestan el corazón, ¿no? Nada hacía Jesús por sí mismo, sino que obraba en todo conforme a un principio divino. El Espíritu de Dios era alma de su alma. Por eso dice, el Hijo del Hombre no puede hacer nada por sí mismo, no puede hacer cosa alguna fuera de lo que viera hacer al Padre, porque todo lo que éste hace, lo hace igualmente el Hijo. No puedo yo de mí mismo hacer cosa alguna, no pretendo hacer mi voluntad, sino del que me ha enviado. Yo hago las obras de mi Padre, le dirá a los judíos, y por eso me odiáis. Y si me odiáis a mí, odiáis al que me ha enviado, ¿no? Tampoco la Virgen Santísima obraba si no era movida por el Espíritu de Jesús, si no era imitación de los actos de Jesús, sino uniéndose a los actos de Jesús. Por eso sus acciones eran del todo perfectas. Para ser interior y parecernos a Jesús y a María, no nos podemos contentar simplemente con obrar en estado de gracia, sino que hemos de obrar sobre todo movidos por el Espíritu de la gracia. Y para ello hemos de seguir las reglas siguientes. Primero,
No prevengas nunca, sino aguarda y sigue el impulso del Espíritu de gracia en ti. La fidelidad a la gracia del momento presente que dijimos, ¿verdad? Suspende, reprime, mortifica la actividad natural hasta tanto que Dios se muestre y te llame actualmente a lo que quiere que hagas o digas, así para las cosas que has de decir o hacer consideradas en sí mismas, como para el tiempo y la manera de hacerlas o decirlas. En los trabajos que son de tu agrado, has de gustar únicamente de la voluntad de Dios que lo ordena, estando dispuesta a interrumpirlos y dejarlos tan pronto como Dios te llame a otras ocupaciones, aunque tuvieras repugnancia por ellas. En una palabra, has de servir como de instrumento a la operación de Dios y en cuanto a ti mismo, estar determinada a lo que le plazca. En esto consiste el secreto de la vida de Dios. El andar solícitos, cuidadosos por obrar movidos de la gracia y mantener unidos a la gracia es lo que trueca nuestras acciones, por mínimas que sean, como en otras tantas acciones divinas, por cuanto son de Dios más que de nosotros. Un suspiro, una palabra, una elevación de la mente resultarán así muchas veces más meritorios que cuanto de más grande y difícil puedan inspirarnos un fervor no exento de nuestra propia voluntad. El secreto está en ser movidos, vivir del espíritu de la gracia, ser movidos por la gracia, obrar por la gracia, no por nuestro amor propio, no por nuestro juicio, no por nuestra voluntad, sino movidos por la gracia, por la voluntad, por los sentimientos, por la inteligencia, por el juicio de Cristo. No perdamos nunca estos grandes principios cristianos. Sean ellos la regla de nuestra vida, puesto que serán la medida de nuestros merecimientos y la prueba de la vida de Jesús en ti. Se manifestará así que Jesús vive en nosotros. Para el examen particular de este día nos invita San Pedro Julián Aymar a analizar nuestro defecto dominante. Da, por supuesto, asegura, asiente que todos tenemos un defecto dominante, del que nacen normalmente todas nuestras faltas. Y este es el mayor obstáculo, la mayor barrera en nuestro progreso espiritual. He conocido, lo conozco, lo he estudiado. ¿Cuál es este defecto en mi alma? Porque si no, no sabremos cuál es el enemigo. Y recordad que de los tres enemigos del alma, demonio, mundo y carne, ¿el peor cuál es? La carne, nosotros mismos. Nosotros mismos. Sus señales. Este defecto es aquel que me hace cometer más pecados, sobre todo pecados de afecto, aquel que en mí despierta los deseos más violentos y tenaces, aquel que me lleva ora a una grande alegría, ora a una profunda tristeza. Es aquel que más me reprocha la gracia y guarda relación con mi natural modo de pensar, de sentir, de obrar. Es aquel que constituye el fondo de mi carácter. ¿Qué medios he empleado yo para combatirlo? ¿Qué resultados me han dado? ¿Cómo he de trabajarlo todavía a mis largos años, en lo que me quede de vida? Bien, y nos invita finalmente, en el Vía Crucis, si se quiere hacer, a considerar en cada una de las estaciones una virtud, para pedirle a Jesús que por ese paso de su muerte, por esa estación de su pasión, se nos conceda la gracia, ¿no? Nos dice, por ejemplo, ¿no? En la primera estación contemplemos la humildad de Cristo, ¿no? Que es acusado injustamente y acepta con profunda humildad esa humillación. En la segunda estación, ¿no? Pues ese amor a las humillaciones, a la cruz, a vivir oculto, ¿no? En la tercera estación he puesto yo por aquí, ¿no? Jesús cae por primera vez, pues la fortaleza, ¿no? Nuestro Señor levantándose de esa caída. En la cuarta estación, Jesús se encuentra con su madre, pedir el amor a la Virgen Santísima. En la quinta estación, Jesús se ha ayudado por el Cireneo, ¿no? Pues la desconfianza en nosotros mismos, ¿no? Si Jesús no está con nosotros, si Jesús no nos ayuda, nada podemos. En la sexta estación, la Verónica, pedir el fruto de la caridad, sobre todo en las obras de misericordia corporales, ¿no?
consolar al triste, llorar con el que llora, estar al lado del que sufre, etc. En la séptima estación, Jesús cae por segunda vez, pedir la gracia del temor de ofender a Dios, ¿no? En la octava estación, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, pedir también otra vez la caridad, pero en este caso en las obras, antes dije las espirituales, pero en las corporales, con la Verónica, las espirituales, ¿no? En la novena estación, Jesús cae por tercera vez, pedir la gracia de la contrición de los pecados. En la décima estación, Jesús es despojado, pedir el don de la pureza y de modestia exterior e interior. En la undécima estación, Jesús es clavado, pedir el espíritu de obediencia. En la duodécima estación, Jesús muere, pedir la muerte al yo, la muerte al amor propio. En la decimotercera estación, Jesús es bajado de la cruz, disponernos, prepararnos, ¿no?, para la muerte debidamente. Y en la decimocuarta estación, Jesús es sepultado, pedir esa vida escondida en Dios, oculta a los ojos del mundo, ¿no? Esto me recuerda, ¿no?, esta última virtud, ¿no?, esa vida oculta, ¿no?, cuando comienzan el proceso de canonización de Santa Teresita, ¿no? Muchas hermanas de aquel convento dicen, ¿pero qué van a canonizar aquí? ¿Qué santidad había en esta niña? ¿No? ¿Qué santidad había en esta niña? ¿No? Vida oculta en Dios, vida oculta en Dios. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tu mano generosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, glorioso Patriarca San José, San Miguel, santos ángeles custodios, Beata María Dolores Opeña, Ave María.